Tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios Edificar le da la bienvenida una vez más a este hermoso tiempo que tenemos con relación al mensaje de la palabra de Dios. Para el día de hoy tenemos como título de este mensaje Gas, luz y teléfono. 3 servicios esenciales de una casa. Vamos a estar en el Evangelio de Mateo capítulo 25 y vamos a trabajar con el tema de la gloria de vivir en Cristo Jesús. Les recuerdo el título, amados hermanos: Gas, luz y teléfono, 3 servicios esenciales de una casa. Y vamos a estar trabajando con el tema de la gloria de vivir en Cristo Jesús. Vamos a hablar específicamente de 3 puntos importantes, que es la fe, la oración y la presencia de Dios. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este hermoso tiempo. Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por este hermoso día, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta hermosa salvación que es en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre amado, por el Evangelio, porque es a través del Evangelio que nos has concedido este precioso privilegio de ser parte de esta hermosa familia de la fe. Y no solo eso, Padre lindo, sino que nos has concedido esa esperanza firme de la vida eterna. Por eso, en el precioso nombre de Jesús, te pedimos en esta hermosa mañana que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, a fin de poder entender tu palabra, de poder tomar ese consejo que necesitamos para nuestro diario vivir. Así que pedimos, Padre amado, que esta tu palabra sea edificando y fortaleciendo nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos al Evangelio de Mateo capítulo 25. Es un pasaje que todos conocemos. Es el pasaje que habla acerca de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Ahí en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo,
Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Una parábola, que nos hace un llamado de atención a velar, a estar preparados, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. ¿Qué encontramos en esta parábola? Encontramos a un grupo de personas. Encontramos a 10 vírgenes, que la misma parábola las divide en 2 grupos. Un grupo que corresponde a 5 vírgenes prudentes y otro grupo que corresponde a 5 vírgenes insensatas. Las 10 vírgenes estaban esperando al esposo, pero dice la palabra que tardándose el esposo, cabecearon y durmieron. Pero que se escuchó la voz a medianoche que clamaba diciendo: viene el esposo, salid a recibirle. Y dice que todas las vírgenes se levantaron rápidamente, organizaron sus lámparas. Pero las insensatas le pidieron aceite a las prudentes, es decir, que aquellas vírgenes no hicieron bien su trabajo, no fueron prudentes, no tomaron aceite suficiente, sino que de pronto consideraron que como las vírgenes prudentes tenían aceite de sobra, ellas querían que las prudentes le suplieran ese aceite. Pero desde un inicio vemos que las insensatas no entendieron la importancia de velar, no entendieron la importancia de permanecer despiertas, atentas y de tener suficiente aceite para ese acontecimiento. Vemos algo glorioso, y es que la prudencia permitió que estas vírgenes pudiesen entrar a las bodas. Mas sin embargo, la insensatez de estas otras vírgenes les cerró la entrada a las bodas. La diferencia de una persona insensata y una persona prudente. Vemos aquí que estas vírgenes insensatas corrieron en busca del aceite que les faltaba. Pero en ese lapso de tiempo vino el esposo. Y aunque consiguieron el aceite, aunque tenían el aceite, pudieron llegar a la puerta. Mas sin embargo, me llama la atención de que el esposo les dijese: mira, no pueden entrar porque no tienen aceite. No pueden entrar porque no tenían aceite suficiente. No. Él les dice estas palabras: de cierto os digo que no os conozco. Qué tremendo. Unas vírgenes que estuvieron velando, unas vírgenes que estuvieron aguardando por un esposo que no las conocía. Y pasa hoy en día, amados hermanos, que hay muchas personas que están velando, que tienen aceite pero no el suficiente, y están aguardando y esperando la venida del esposo, pero que posiblemente
ese esposo no las conozca, no los conozca. Es decir, amados hermanos, que es posible que hayan algunos creyentes que no se hayan percatado de su insensatez, que no se hayan percatado de que lo más importante para entrar al reino de los cielos no es ser parte de una religión, no es ser parte de una vida comprometida con una institución, con una denominación, con una iglesia local, con un ministro, con un ministerio, etc. La vida eterna depende estrictamente y absolutamente de nuestra relación con Cristo. Si una persona no tiene esa relación genuina con Cristo, se puede ubicar dentro de este grupo de personas o este grupo de vírgenes que son las vírgenes insensatas. Muchos hoy en día se preocupan de todo lo que ha contaminado el rol de la iglesia cristiana. Hay demasiada contaminación. Hay demasiadas cosas que no son permitidas ni mucho menos propuestas por la misma palabra del Señor. Y muchas personas están desenfrenadamente corriendo detrás de los ídolos, detrás de los ministros, detrás de los ministerios, detrás de los milagros, detrás de la economía, detrás de la prosperidad, detrás inclusive de esa palabra que pueda justificar su pecado, justificar su maldad, que pueda justificar esa vida lujuriosa, esa vida de caprichos, esa vida de pecaminosidad, pero no buscan esa verdadera relación y esa verdadera comunión con el esposo, en este caso con Cristo Jesús. Por eso vamos a hablar acerca de esa gloria de vivir en Cristo Jesús. Y usted me preguntará, amado hermano, pero se le olvidó el título. ¿Y qué tiene que ver el gas, la luz y el teléfono? ¿Qué tiene que ver esos tres servicios esenciales en una casa? ¿Cómo vamos a relacionarlo con este pasaje, este mensaje? Muy sencillo, amados hermanos. El gas, que sirve para calentar los alimentos, que sirve para calentar la casa. La luz, para que haya luz en casa. Y el teléfono, que es para comunicarse. Son servicios esenciales, servicios necesarios. Y usted podría decirme, no, pero es que en tiempo pasado no había gas, en tiempo pasado no había luz, no había teléfono. Sí, exactamente, en los tiempos pasados no había, pero sí había leña, sí había fuego, sí habían velas. Y había algo importantísimo y era la comunicación. En esos hogares que a la luz de la vela y bajo el fuego se cocinaba, se dialogaba. Mas sin embargo, hoy en día carecemos de esa verdadera comunicación. Carecemos de la importancia de lo que es la luz, el gas y estos servicios esenciales. Para una casa, para una familia, hoy en día, en este tiempo, año ya 2022, estos servicios son esenciales. De hecho, podemos ver la guerra que hay ahorita en Europa, como el gas, como el hecho de que Rusia haya quitado, cerrado el suministro de gas a Europa. Europa está pasando ahorita por una crisis bien difícil. Simplemente porque las decisiones que tomaron frente a una guerra no fueron las correctas. Porque hubo imprudencia, insensatez. Muchas personas hoy en día les
han cortado la luz, les han cortado el gas, inclusive la línea de teléfono, sencillamente porque no fueron prudentes, porque no pudieron pagar a tiempo sus servicios. Y una casa sin estos servicios, realmente que es una casa donde no se puede vivir a gusto, no se puede vivir cómodamente. Y posiblemente tendrían que regresar a ese pasado, regresar a calentar su comida en leña, en fuego, como lo hacen muchas personas hoy en día, a vivir bajo la luz del sol, pero en la noche posiblemente con una vela. Más sin embargo, tendría que hacerse o de la forma antigua o de la forma de nuestro tiempo, pero son servicios esenciales, son cosas que necesitan. Y sin esto no se puede vivir, amados hermanos. Igualmente pasa con nuestra vida espiritual, llevándolo a ese plano, esos servicios esenciales de esta casa, de este templo espiritual, son la fe, son la oración y la presencia de Dios. 3 servicios esenciales que distinguen la casa de una persona prudente, no una persona insensata que por negligencia dejó cortar los servicios, que por comprarse un par de tenis, zapatillas, llámelo como se llame, de 200, 300, 400 dólares, dejó de pagar sus servicios esenciales, que por comprarse el último teléfono y comprarse la ropa de moda, dejó de pagar sus servicios esenciales, sin darse cuenta de que hay algo más importante que el vestido y que la comida. Si estamos en invierno, amados hermanos, ¿en qué nos puede calentar un par de tenis de 500 dólares? Si estamos en invierno, como acá en Canadá, que las temperaturas llegan a menos 25, menos 30, menos 35 grados. Si no tenemos gas para calentar la casa, si no tenemos ni siquiera fuego, si no tenemos ni siquiera luz, ¿qué hacemos, hermanos? Es tremendo. Y hay personas que no entienden que esos servicios esenciales son prioridad en nuestra casa. Y muchas personas, por su imprudencia, por su insensatez, prefieren vivir de la vanidad, gastarse en el dinero en lo que verdaderamente no es esencial. Igualmente, en nuestra vida espiritual, llevándolo al plano espiritual, tenemos que entender de que hay 3 servicios esenciales que nos identifican dentro de este grupo de vírgenes prudentes. Esas vírgenes que tienen esas lámparas a rebosar y que ese aceite permanece, ese aceite se mantiene quemando esa llama, quemando prácticamente lo que se requiere para mantener esa casa iluminada, mantener ese camino iluminado. ¿Qué pasaba con estas vírgenes prudentes que tenían aceite suficiente para que en medio de la noche el esposo no vino a la madrugada, el esposo no vino a mediodía, donde no necesitaban de esa lámpara para poder caminar y caminar en pos del esposo? No, se necesitaban las lámparas para poder caminar en medio de la oscuridad. Se necesitaban esas lámparas para poder llegar hacia el lugar donde el esposo tenía preparado ese banquete, esa cena de bodas. Mas sin embargo, las insensatas dijeron: ok, se nos va a acabar el aceite, a medio camino nos vamos a quedar tiradas, botadas, mejor regresémonos, comprémonos y adelantémonos. Pensaron dentro de su opinión personal que lo podían hacer de esa manera. Pero como este camino, amados hermanos, no es conforme a nuestra opinión personal, sino conforme a lo que fue establecido por Dios en su santa palabra, tenemos que entender
de que hay un llamado de atención para su pueblo, un llamado de atención para que consideremos nuestro camino en Cristo Jesús, nuestra vida en Cristo Jesús y lo que es vivir bajo la gloria de lo que es tener esa relación, esa comunión con Cristo Jesús. Fe, amados hermanos, la oración y la presencia de Dios es lo que identifica a un creyente prudente, un creyente que mantiene su lámpara a todo fuego, a todo vapor. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, verso 17? Romanos capítulo 10, verso 17 nos está hablando acerca de esa palabra de salvación, nos está hablando acerca de la predicación de la palabra. Esa palabra que al ser predicada los creyentes, los pecadores, pasan o llegan a ser parte de esa comunidad de creyentes. Y dice ahí en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí, más atrasito, mirando el contexto, está diciendo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchas personas, amados hermanos, aunque son parte de una comunidad, no tienen esa fe verdadera, esa fe auténtica, no son parte de ese grupo de creyentes sensatos, prudentes, sencillamente porque no gozan de una fe auténtica. Es la fe que viene de la palabra del Señor. Es esa fe que viene de ahí, que se toma de ahí. Una fe no es la capacidad y la virtud que emana de la condición humana, de la voluntad humana, de las decisiones humanas, amados hermanos. Esa fe emana del conocimiento de la palabra de Dios. He podido hablar con personas, amados hermanos, que me han dicho, eso dice la Biblia, pero yo tengo libertad para interpretarla como yo quiera. Eso dice la Biblia, pero yo tengo la libertad de creer como yo quiera y de pensar como yo quiera y de aplicar la Biblia como yo quiera, porque yo tengo esa libertad y yo tengo esa capacidad. Ese, amados hermanos, ese es un pensamiento necio. Y eso ubica a esa persona dentro de este grupo de insensatos. Ese grupo de personas que tarde o temprano van a querer correr a las puertas de donde está el Señor y le dirán, ábrenos, ábrenos. Ábrenos porque en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, ábrenos. Pero la respuesta del esposo será la misma, que la misma respuesta que le dio a las vírgenes insensatas. Alejaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Son palabras fuertes, amados hermanos. Pero recordemos que la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes,
Es un llamado de atención para su pueblo. Es un llamado a despertar que estamos en los últimos tiempos, que la venida del Señor está cerca y que en cualquier momento viene por su pueblo. En cualquier momento aparecerá el Señor. Y la promesa de que arrebatará a la iglesia, arrebatará a su pueblo, se hará efectiva. En cualquier momento, amados hermanos. Por eso es de suma importancia que la gloria de vivir en Cristo esté dándose a conocer. Fe, oración y la presencia de Dios. Miramos con relación a la fe otro pasaje que conocemos, son pasajes que conocemos, que se encuentra en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, verso 6, es un verso que todos conocemos y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Simple, amados hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que estas vírgenes insensatas no agradaron al esposo, no agradaban al esposo sencillamente porque no tenían fe. ¿En qué nos damos cuenta de que no tenían fe? Porque no se prepararon, tuvieron tiempo suficiente antes de que se escuchase esa voz a medianoche que decía viene el esposo. Tuvieron tiempo suficiente de preparar el aceite, de tener el aceite, de comprar el aceite, de tener la reserva. Es que no teníamos dinero para comprar. Sí tenían dinero porque en el momento que escucharon la voz corrieron a comprar. Es más, eran como, hay un término que se utiliza en nuestro país, en Colombia, con relación a las personas vivas, personas que tienen malicia, que quieren ir más allá de las otras personas, que quieren sacar ventaja de los negocios, que quieren sacar ventaja de las cosas, y se les dice abejitas. Estas insensatas querían ser abejitas con relación a las prudentes. Pero la prudencia es una virtud que emana del conocimiento, de la sabiduría, de la inteligencia, amados hermanos. Y las prudentes le dijeron, mira, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan, compren, tienen tiempo, vayan. Y ellas dijeron, pues sí, vamos. No se dejaron quitar su aceite. No se dejaron persuadir por estas vírgenes abejitas. Simplemente usaron su razonamiento. Dijeron, tenemos lo suficiente. Y así como nosotros hicimos la tarea, ustedes también tienen que hacer la tarea. Amados hermanos, nosotros no nos salvamos por la fe del hermano, la fe del maestro, la fe del profe, la fe de la hermana de los devocionales, de la intercesora, del intercesor, del ministro, del pastor, etc. Nosotros no nos salvamos por esa fe. Nosotros nos salvamos por la fe que es propia, que es parte, que es algo intrínseco de nuestra gloria de salvación. Y si no tenemos esa fe, no podemos agradar a Dios. Porque es necesario, amados hermanos, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces no solamente agradamos a Dios con esa fe, sino que esa fe da por hecho y da por sentado de que la existencia de Dios es real, que las promesas de Dios son reales, que la promesa del Hijo de Dios que viene por su pueblo es real. Y no solamente eso, sino que también esa fe da por sentado de que Dios recompensa esa fe, amados hermanos. Dios no va a dejar que seamos avergonzados frente al mundo. Frente a aquellas personas que se burlan, que posiblemente los aleluya panderetas, que por qué tanto tiempo orando, que por qué tanto tiempo leyendo, que por qué tanto tiempo escuchando los devocionales, la palabra, que por qué tanto tiempo pasas metido en un templo, que por qué te congregas, etcétera. Y ahí están criticando y ahí están
haciéndonos la vida de cuadritos. Pero Él dice que Él no nos va a dejar avergonzar, así como estas mujeres prudentes que se alistaron, se prepararon y en el momento que el Señor llegó, el esposo, partieron con Él. Pero ahí están los creyentes que son dobles. Creyentes que son imprudentes, necios, tercos, que consideran que la venida de nuestro Señor Jesucristo es un mito, que el reino de los cielos es un mito, que el infierno es un mito y que el pecado sencillamente no es pecado y que el ser humano por su naturaleza pecaminosa cuando viene a Cristo tiene una licencia para pecar sencillamente porque es pecador y que Dios está obligado a perdonar. Los necios consideran y piensan de esta manera, amados hermanos, pero nosotros en Cristo Jesús tenemos fe. Para creer en Cristo Jesús, para creer en las demandas, pero sobre todo esa fe se afirma de todo lo que la palabra del Señor dice. Pueden venir haciendo milagros, pueden venir haciendo muchas cosas, pero si no está en la palabra, amados hermanos, si no está de acuerdo a la palabra de Dios, si mi fe es verdadera, mi fe no se alimenta de eso. Mi fe se alimenta de todo lo que está en la palabra, porque la palabra del Señor es la que produce o ha producido fe en mi vida. Una fe auténtica, amados hermanos. Por eso recordemos que esa fe es fundamental. Esa fe que emana de la palabra, no de mi criterio personal, no de las aberraciones que enseñan muchos pastores, ministros y congregaciones hoy en día, sino que mi fe se fundamenta en Cristo Jesús, en esa obra preciosa de la cruz del Calvario, en esas demandas, en la voluntad de Dios, en su ley, en sus mandamientos. Qué hermoso. Otro servicio esencial de esa gloria de vivir en Cristo Jesús es la oración, amados hermanos. Y vamos a mirar ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Y vamos a mirar a Jesús en el Getsemaní. Jesús en ese momento de angustia, en ese momento en donde él sabía, era consciente de que el momento del sacrificio estaba a las puertas. Así que sin más demora leemos lo que dice en el verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores.
En el relato, amados hermanos, de Lucas capítulo 22, verso 39, con relación a esta misma porción de la palabra, dice: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Qué tremendo, amados hermanos. La oración es algo fundamental, es algo esencial para aquellas personas que viven en Cristo Jesús. La oración, amados hermanos, da por sentado, testifica de que verdaderamente tenemos una relación con el Padre, una relación con Cristo Jesús. Qué tremendo que el Señor le haya dicho a estas vírgenes insensatas que no las conocía. Es decir, nunca tuvieron una relación con el Padre. Muchas personas hoy en día tienen que preguntarse cuando oran, tienen que preguntarse a qué Dios le oran. ¿En quién confían? ¿Cuál es ese Dios que verdaderamente confían si al final de los tiempos ese Dios les cerrará la puerta? Estas insensatas vírgenes que consideraban que tenían una relación, que fueron invitadas, que iban a llegar, que iban a entrar, que iban a ser parte de esta festividad y de esta gloria, al final no sucedió. Sencillamente porque no hubo, desde el inicio, no hubo una fe auténtica, no hubo una relación verdadera. Así que la oración, amados hermanos, da por sentado y testifica de que verdaderamente tenemos una relación con el Padre, una comunicación con el Padre. Así como en los tiempos antiguos, se tenía así el calorcito con la leña, se cocinaba, tenía el calorcito ahí, las velitas prendiendo eso, pero se sentaban todos a la mesa y había esa comunicación personal. Era esencial. Hoy en día no, amados hermanos. Hoy en día esos telefonitos nos han dividido y nos han separado de ese vínculo familiar. 4 personas sentadas a la mesa, enmudecidas, mirando su teléfono. 4, 5, 6 personas sentadas en la mesa de un restaurante, mirando su telefonito. Pero, amados hermanos, que no hayan otras cosas que nos priven a nosotros de esa gloria de vivir en Cristo Jesús, de esos servicios esenciales de nuestra vida espiritual, que es la oración, que es el podernos comunicar. Muchas personas están buscando al apóstol, al profeta, al maestro, a la intercesora, al intercesor, etcétera. ¿Para qué? Para que esas personas le resuelvan sus problemas. Mira que tengo este problema, mira que tengo, como si los ministros tuvieran varitas mágicas para resolver problemas. Amados hermanos, los prudentes se diferencian de los insensatos en que los prudentes entienden que por la fe puede tener entrada directa al trono de la gracia, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, y podemos tener esa conversación, podemos tener esa comunicación directa con el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier asunto, amado hermano, que usted tenga, cualquier dificultad por la que usted esté pasando, llévelo
a ese secreto, llévelo a esa intimidad, a ese secreto con Dios. Y verá cómo el Señor, así como en este pasaje, que en esta oración Jesús, no orando por sus caprichos, no orando por sus deseos, no orando por lo que consideraba era mejor para él, sino orando por la voluntad del Padre para que se ejecutase, se cumpliese la voluntad del Padre. Muchas veces tenemos asuntos tan complicados y tan complejos en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, etc. Y vamos a oración, presentamos oraciones y queremos que Dios tal cual y puntualmente lo resuelva, como nosotros consideramos, como nosotros deseamos. Pero nunca le preguntamos al Señor cuál es tu voluntad, que se haga tu voluntad. Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no quiero que esto suceda. Yo lo que quiero es que se cumpla, se haga la voluntad del Padre. Y el Padre lo fortaleció a fin de que continuara por ese camino. A veces queremos quitar los problemas, quitamos las dificultades. Señor, sácame aquí de este vientre de Jonás. Llevamos 10 minutos, amados hermanos. Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, hermanos. Así que si el Señor nos pasa por una prueba, pidámosle al Señor que nos fortalezca. Y si esa prueba es de edificación, fortaleza, si esa prueba es de bendición para nuestra vida, no le pidamos al Señor que la quite. Digámosle, Señor, que se haga tu voluntad. Si esta prueba es para beneficio de mi vida espiritual, de mi hogar, mi familia, de todo lo que acontece a mi alrededor, amén. Solamente fortaléceme para continuar por ese camino. La oración, amados hermanos, es fundamental, fundamental. Jesús nos enseñó ese modelo de oración porque eso lo identificaba con una verdadera relación con el Padre. Y número 3, para terminar, la presencia de Dios en nuestra vida. Si las vírgenes insensatas, si estas vírgenes hubiesen tenido verdaderamente la presencia de Dios en su vida, las puertas se hubiesen abierto. ¿Pero por qué se cerraron las puertas? Sencillamente porque las personas, todas las personas que tenían la presencia del Espíritu Santo entraron. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 14, para ir terminando. Juan, capítulo 14, para ir terminando. Verso 15 en adelante. Habla acerca de la promesa del Espíritu Santo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, es decir, los insensatos, es decir, los necios, es decir, los pecadores, es decir, aquellas personas que no tienen relación, comunión, que no creen en la existencia de Dios. Hay personas que lidian tanto con sus problemas y uno les dice, mira, descansa en el Señor, suéltale esa carga al Señor, pero no pueden sencillamente porque no conocen a ese Señor, no conocen a Dios, no conocen el poder y la gloria de Dios y simplemente tienen miedo, atemorizados, prefieren llevar sus cargas o depositarle sus cargas o de entregarle sus cargas al ser humano, confían más en el ser humano que en Dios, confían más en sí mismos que en Dios. Y dice la palabra, porque no le ven ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Y mire lo que dice la palabra, y estará en vosotros. Hay muchas personas que hablan del Espíritu Santo. Hay muchas personas que saben
los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu, el mover del Espíritu, de cómo el Espíritu Santo obró en el Antiguo Testamento, obraban los profetas, obraban los reyes, obraban los jueces. Conocen todo del Espíritu Santo, conoce la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, conoce cómo los milagros que se hacían, etcétera. Conocen todo del Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo more en ellos. Dice, porque mora con vosotros, pero estará en vosotros. Una cosa, amados hermanos, es estar con Cristo y otra cosa es estar en Cristo Jesús. Por eso el tema que estamos tocando es la gloria de vivir en Cristo Jesús. La gloria de vivir en, la preposición en, es dentro. Sumergidos ahí dentro, en Él, no con, al lado, sino en Cristo Jesús, que es una gran diferencia. Se podría decir que las vírgenes prudentes estaban en Cristo Jesús, estaban en la promesa salvadora, estaban en la promesa de la vida eterna. Y las insensatas, amados hermanos, estaban con Cristo, estaban con la promesa, estaban con la esperanza de la vida eterna, pero no estaban en esa promesa de la vida eterna. Son dos cosas diferentes, amados hermanos, y hay que aprender a hacer esa distinción. Y dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Si ve, no dice con mi Padre, sino en mi Padre. Dos cosas diferentes, en y con. Y dice, y vosotros en mí y yo en vosotros. Nuevamente, yo estoy en mi Padre. Y después dice, y yo voy a estar en vosotros y ustedes van a estar en mí. Habla de una unidad perfecta, amados hermanos. La presencia de Dios en la vida de una persona es el sello que distingue a un verdadero creyente de uno falso, que distingue a un creyente prudente de un creyente insensato. Amado profesor, pero hay más. ¿Hay creyentes insensatos? Sí, hay muchos creyentes insensatos, así como estas vírgenes que eran insensatas. Se postularon, creyeron, se prepararon para una gloria de la cual no eran parte. Pero nosotros, amados hermanos, fuimos llamados a esa gloria de vivir en Cristo Jesús. Por eso es de suma importancia que estos tres servicios esenciales de nuestra vida espiritual se den a conocer y testifiquen de lo que verdaderamente estamos hechos. La fe, la oración y la presencia de Dios en nuestra vida. Sigue diciendo la palabra del Señor allí en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Es decir, esa persona es el que tiene la presencia de Dios en su vida. Y el que me ama será amado por mi Padre. Es decir, tendrá esa relación, esa comunión, esa comunicación. Estará dentro de esa gloria de la oración. Y dice, y yo les amaré y me manifestaré a Él. ¿Por qué no se manifestó a las vírgenes insensatas? Porque no eran parte de esa gloria. Sigue diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Haremos morada con Él. Estará esa verdadera gloria de la relación, de la intimidad, de la comunicación. El que no me ama,
No guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, la presencia de Dios, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, amado hermano. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado porque he dicho, voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho a vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Qué tremendo. El príncipe de este mundo no tiene nada en Cristo Jesús. Y muchas personas están siendo engañadas por ese espíritu de error. Y muchos creyentes son parte de ese grupo de los insensatos. Porque el príncipe Satanás ha venido a engañar, a hurtar, a robar, a matar. Pero sigue diciendo, y para terminar dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me ha amado, así hago, levantaos, vámonos de aquí. Qué tremendo. El Consolador, amados hermanos, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y quiero dejarlos, amados hermanos, con Romanos capítulo 8, verso 14, hablando acerca de la presencia del Espíritu Santo, hablando acerca de lo que es vivir en Cristo Jesús, de lo que es vivir según la presencia del Espíritu Santo y no según los deseos de la carne. Hablando acerca de esa presencia del Espíritu Santo, la palabra del Señor dice en el verso 14 de Romanos capítulo 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos verdaderamente hijos de Dios. Amados hermanos, si una persona está dudando de su salvación, si está dudando de su relación con Cristo, si está dudando de su vida en Cristo, déjeme decirle, amado hermano, que espiritualmente puedes estar pasando por una crisis. E inclusive tendrías que preguntarte si realmente has nacido de nuevo o no. Y si no has nacido, amado hermano, yo te invito para que vayas a la oración, a lo secreto, le ruegues, le implores y le pidas al Señor, Señor, sálvame. Amados hermanos, la salvación es un don de Dios. No es la capacidad y la virtud que una persona tenga para elegir esa salvación o aceptar a Cristo como su Señor y como su Salvador. La salvación es un milagro, amados hermanos. Y el Señor nos ha dejado su palabra para que su palabra presente esa gloria de salvación que es en Cristo Jesús. Pero si realmente entendemos que lo que está en juego en este momento es la vida eterna, yo te invito para que corras, para que entres en un momento de intimidad, de secreto, le ruegues al Padre, le digas, Señor, dame el don del arrepentimiento. Hazme entender, dame la sabiduría, haz tu voluntad en mi vida y ruégale, pídele. Señor, yo no quiero ser parte de ese grupo de las insensatas, yo quiero ser parte del grupo
de las prudentes, de aquellas que tienen fe, de aquellas que la oración es parte de su diario vivir en comunión, relación con el Padre, de aquellas que la presencia de Dios le guía, no solamente a amar sus mandamientos, sino a ponerlos por obra. Qué hermoso, amados hermanos. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por este hermoso tiempo, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por este llamado de atención. Queremos pedirte perdón, Padre lindo, porque a veces nos olvidamos de las cosas esenciales de nuestra vida espiritual, esas cosas básicas, pero que son fundamentales para afirmar nuestra esperanza de la vida eterna. Fe, la oración y la conciencia de que la presencia del Espíritu Santo está en mi vida para guiarme a toda verdad. En esta hora, Padre lindo, yo quiero pedirte por la vida de mis hermanos. Quiero pedirte para que sean fortalecidos en fe, para que esa comunión, ese estilo de vida en cuanto a la oración, sea el todo de lo que es vivir en Cristo Jesús. Permite, Padre amado, que puedan fortalecerse en la presencia del Espíritu Santo, que podamos fortalecernos en esa presencia del Espíritu Santo todos los días. Enséñanos a escuchar tu voz, la voz que emana de tu palabra, la voz que viene del Espíritu Santo, a fin de ser obedientes a tu palabra. Permítenos, Señor, que esa lámpara esté encendida hasta el día que tú vengas por nosotros. Y que esta gloria de vivir en Cristo Jesús, fe, la oración y la presencia de Dios sea el todo de nuestra vida cristiana. Que podamos dar a conocer esa verdadera gloria que nos viste. En el precioso nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, amados hermanos, dejamos hasta aquí el mensaje de hoy. Y si esta enseñanza, este mensaje ha sido de edificación para su vida, compártalo con otras personas. Que Dios los bendiga.